¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál era el tópico? La fe. La fe. Capítulo 11 de Hebreo, ¿verdad? Que la fe es confiar plenamente en Dios incluso cuando las cosas no salen como Perfecto. pensamos. Ese es el tema central del capítulo 11. ¿Por qué Y decimos que especialmente si no pasa nada, si no vemos la promesa, como quiera confiar en Dios, no importa que no la veamos. Aunque Claro. moramos confiando que Dios es fiel, no importa qué. Correcto, lo que pasa es que una de las confusiones que se produce con esto de la fe es que a veces confundimos fe con expectativas. Fe con expectativas personales. Yo deseo esto y confío que Dios me lo va a dar. Yo deseo esto y estoy creyendo por esto. Pero espérate un poquito. Esa es tu expectativa. La fe dice otra cosa. No estamos diciendo que nuestra fe es una fe mediocre, que no cree en el poder de Dios. Sí creemos en el poder de Dios. Pero paralelo al poder de Dios, nosotros creemos en su soberanía. Y la seguridad que nos asiste es de que como salgan las cosas, Dios está en control. Esa es fe. Confundimos la fe con buenos deseos. ¿Qué hijo no quiere que su madre se sane si la madre está enferma? ¿Tiene algo de malo que ese hijo desee que su madre sane de una enfermedad? No, es un buen deseo, pero no confundamos ese buen deseo con fe. Fe es, Dios tiene poder para sanarla, pero aunque no la sane, Dios sigue siendo Dios. Eso es fe. Dios tiene todo el poder y toda la capacidad para hacer un milagro si quiere, pero Él es soberano, lo hará cuando quiera, donde quiera, con quien quiera. Entonces, ¿y eso de dónde lo extraemos? Bueno, no solo de todo el resto de la Biblia, sino que en el capítulo 11 muestra una lista de gente que se le prometieron cosas, que las creyeron y las vieron, las vivieron, las tocaron, las palparon, las promesas de Dios cumplidas. Pero hace una lista larga de cosas de gente que tuvo promesas y nunca las tocó, nunca las vio, nunca las palpó. Igual las creyeron, dice, caminaron como viendo lo invisible. ¿Por qué el escritor de Hebreos toca la fe de esta forma en esta carta? Recordemos que la iglesia de los hermanos a los que se conocen como los hebreos son una iglesia de judíos que está en Roma antes del año 70. ¿Cómo llegó esta gente a hacer una iglesia en Roma? Porque Pablo nunca fue a Roma. No hasta que lo arrestaron. ¿Cómo ustedes creen que llegó a formarse una iglesia en la capital del mundo que era Roma si el apóstol Pablo nunca fue a levantar iglesia allá? ¿Cómo creen ustedes que puede haber sido? ¿Cómo se levanta una iglesia en Roma? Piensen, trabajen en eso. Si Pablo nunca fue a levantar una misión a una iglesia gentil, los judíos no le predicaban a gentiles, solo el apóstol Pablo le predicaba a gentiles, ¿cómo llega entonces a formarse una congregación? De hecho, Pablo cuando escribe la carta a los romanos le dice, deseo ir a verles. No había ido. Todos nuestros argumentos pueden ser válidos siempre y cuando tengan base bíblica. Porque si no, son una mera opinión. ¿Cómo llegó el Evangelio a Roma? Es lo más factible que lo hayan llevado algunas personas que fueron difundiendo la palabra. Claro, pero tiene que haber algún texto que diga eso, si no pasa a ser solo un argumento. ¿Se acuerdan que el día de Pentecostés vinieron muchos judíos a adorar y los 120 comenzaron a hablar en lenguas? Sí. Muchos de esos judíos venían de Roma. Y cuando Pedro predica y les explica por qué están hablando en lengua y por qué está pasando lo que está pasando ahí, por qué están hablando en idiomas, se convierte en 3.000 hombres más sus mujeres y sus hijos. ¿Cuántos de esos hombres venían de Roma? Entonces, al regresar después de la fiesta a Roma, ¿qué llevaban? El Evangelio, la semilla. Hubo gente que llegaron a hablar con su familia con el tío con el primo con el abuelo, el señor del almacén, y al final se formó una congregación. El problema es que Pablo se entera que hay una congregación en Roma, pero que está pasándola mal. Y el escritor de la carta a los hebreos también sabe que la están pasando mal, porque la iglesia de estos hermanos hebreos en Roma están sufriendo una tremenda persecución por el imperio romano. ¿Qué es lo que causaba la persecución contra la iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el imperio romano odiaba tanto a los cristianos? En el tiempo de Roma, en el tiempo del imperio romano, habían cientos, por no decir miles, de religiones. Se adoraban a cientos de dioses distintos. Afrodita, Poseidón, Júpiter, Neptuno. Era una cantidad enorme de dioses que se adoraban, Mercurio. ¿Y por qué a los cristianos los perseguían y a las demás religiones no? Porque quizás la religión seguida a Cristo va a repartir luz de los pecados de los otros dioses. Muy buen argumento.
muy buen argumento. El cristianismo enfrenta a la gente contra su pecado, las demás religiones no. Sí, exacto, como lo mismo hizo Juan el Bautista como Herodes, antes de, lo mismo hizo Pablo cuando se presentó ante el tribunal. ¿Tú me entiendes? Tuvo muchas veces, cuando fue entiendo que fue a algún sitio de Grecia o un lugar de eso, Atenas, en los que había muchos dioses, y él básicamente se los dejó saber, sus acciones, la forma de ellos de vivir, y encontró confrontación porque ellos vivían de esa manera. correcto. Una de las razones por las que el Evangelio es perseguido en el primer siglo y es perseguido hasta el día de hoy es por un problema llamado santidad. La iglesia es portadora de la santidad de Dios. La iglesia es el reflejo de la santidad de Dios. Naturalmente somos muy imperfectos, pero enfrentamos al mundo y nos enfrentamos nosotros mismos con la palabra y hablamos de santidad, de que Dios es santo, que aborrece el pecado, que no soporta la inmundicia y la inmoralidad de nuestras vidas y de la vida de la sociedad. Entonces, un mensaje así desnuda a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hoy día nuestra sociedad odia de nosotros? Que no estamos de acuerdo, por ejemplo, con que esto de que haya muchos géneros. Nosotros seguimos diciendo que Dios creó un hombre y una mujer, lo demás es basura. Nos odian por eso. Inclusive enseñarle a los hijos que la Biblia dice honra padre y madre, tus días serán alargados. Eso ya está anticuado, eso ya no funciona. Castigar a los hijos para disciplinarlos ya no está bien visto, aunque la Biblia lo diga. Que una mujer llegue virgen al matrimonio, que el hombre sea leal a esa mujer hasta la muerte, son cosas que ya no, que debieran sacarse de la Biblia. Vivir la palabra de Dios cambiaría mucho las cosas. Esa es una de las razones por las cuales en Roma la iglesia cristiana, que está compuesta solo por judíos, está siendo muy perseguida. Pero hay otro asunto también que es más destacable. La iglesia proclama un nuevo rey, que no es César. Cuando un romano se cruzaba con otro romano en la calle, levantaban su mano y decían, César es el Kyrios. Significa dueño y amo absoluto. César es el Kyrios. Y pasaban frente a un cristiano y le decían, César es el Kyrios. Y el cristiano decía, Cristo es el Kyrios. Muchacho, esa era rebelión. Ese era motín. No, el emperador no iba a tolerar que en la capital del mundo, donde él tenía su gobierno, hubiera un nuevo rey. Que es lo mismo que ocurre cuando Herodes descubre que el niño ha nacido. Nació el rey de los judíos, hay que matarlo. Por eso es perseguida la iglesia. Ahora, el problema que está aquí, es bien interesante entender el contexto histórico de esto, porque eso nos da el sentido de por qué las palabras se dicen como se dicen en la carta. Muchos de estos hermanos judíos, que eran muy buenos cristianos, comenzaron a meditar en algo que era bien interesante meditar. Cuando practicábamos el judaísmo, nadie nos perseguía en Roma. Cuando guardábamos el sabbat, cuando no comíamos cerdo, cuando celebrábamos Yom Kippur, cuando hacíamos toda nuestra religión y nuestras tradiciones, a nadie le importaban 3 maníes. Pero nos recibimos a Cristo como Salvador, empezamos a vivir una vida cristiana y se nos vino todo el imperio romano encima. Un tipo bebedor, irresponsable, que vive molestando a su amigo que por favor le presten plata para pagar sus cuentas, porque no tiene ningún problema con los amigos. Se convierte al cristianismo, empieza a trabajar, se pone serio, empieza a sacar a su familia adelante y esos mismos amigos lo odian. Pero no está mejor ahora que antes, no nos importa, lo odiamos, se hizo cristiano. Porque el mundo está ciego, el mundo no puede ver lo que nosotros vemos. Ya no están en bando nosotros. Claro. Yo preferiría que me pediera plata, pero que siguiera drogándose conmigo. Era preferible verlo mal. Claro. Que no. Y ahí está el punto, que es lo que dice Kevin. Si tú te bañas y te perfumas, vas y te paras al lado mío, se va a notar que yo estoy sucio y hediondo. Si cuando empiezas a vivir la santidad de Cristo y a vivir la santidad del Evangelio, inevitablemente cuando te paras al lado de uno que está en pecado, se va a notar cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo ahora vives para tu casa, cómo ahora en vez de salir con los amigos te dedicas a arreglar tu jardín. Y todo eso te trae prosperidad, porque hay un mejor manejo del dinero. Entonces, la gente dice, ¿por qué hay una diferencia aquí?
este y este son familia, ¿y por qué viven tan distintos? ¿Por qué este cuando se enoja casi quema la casa y este cuando tiene problemas se pone a orar? Aquí hay una diferencia. Entonces, este se molesta de que la gente vea en ti ese cambio positivo. ¿Estás entendiendo la idea? Sí. Como hay un espíritu dentro, como hay un gobierno satánico, la única forma es odiarte. Entonces, pero el imperio persigue a la iglesia y estos hermanos judíos aparece el siguiente cuestionamiento que es muy natural en el cristiano, que es muy natural en el pueblo de Dios en general. La pregunta es, oye, cuando guardábamos la ley y las tradiciones, ¿adorábamos a Dios? Sí. ¿Al mismo Dios que adoramos ahora? Al mismo. Pero la diferencia estaba en que los judíos no adoraban al Señor como rey. Lo adoraban como Dios absoluto. Por eso es que ellos le pidieron rey. A nosotros proclamar a Cristo como rey, va a hacer que esos judíos proclamen a Cristo como rey y los romanos se molesten. Correcto. El asunto es que el judaísmo, la práctica de la ley, no te aleja de Dios. Lo que te aleja de Dios es creer que por practicar la ley te ganaste el favor de Dios. Pero vivir conforme a la ley no tiene por qué hacerte enemigo de Dios, al contrario. Pues la ley es santa, buena y pura, dice Pablo. Entonces, la pregunta que se hacen estos hermanos cristianos es, ¿no estábamos mejor antes? ¿No la llevábamos más fácil cuando practicábamos el judaísmo que ahora que somos cristianos? Porque cuando practicábamos el judaísmo nadie nos perseguía. Cuando practicábamos el judaísmo nadie... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos de ellos comienzan a quedarse en casa. Dejan de congregarse. Y es posible que inclusive, según lo que, algunos rasgos de la carta, algunos hayan vuelto al judaísmo. Hayan vuelto a las prácticas del judaísmo. Por eso que el escritor de los Hebreos muestra en este pasaje de la fe que aunque las cosas sean negativas, dañinas, complicadas, dolorosas, nuestra fe no nos hace retroceder. ¿Se está entendiendo? Por eso es que usted va a encontrar en la carta de los Hebreos cuando el escritor dice, nosotros no somos de los que retroceden. No somos de esos. Porque la tendencia de la iglesia aquí con el apremio, y no nos pongamos en esa actitud de qué lástima que hayan hecho eso. Si a nosotros también nos pasa. Si nosotros también cuando tenemos problemas serios, también tendemos a pensar, oye, ¿dónde está Dios? ¿Qué saco con servirlo? ¿Qué saco con congregarme? ¿Qué saco con ofrendar? Mira cómo la estoy pasando. Entonces, ese cuestionamiento hace que algunos hermanos se empiecen a quedar y a enfriar. Por eso que hay un momento en que el escritor de los Hebreos tiene que decir, no dejando de congregarse como algunos han agarrado la costumbre. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la excusa? Oye, yo no he dejado de ser cristiano, lo único que estoy haciendo es no congregarme. La excusa es, pues yo no, ¿con cuánta gente yo hablo que de repente cristianos que no están caminando? Y yo le digo, oye, pero es bueno un día llegar a la iglesia y agradecerle a Dios. Yo le agradezco todos los días a Dios por las cosas que me da. Me acuerdo que un pastor que tuvo una relación muy cariñosa, muy querida, muy cercana, tenía decía una broma que en la iglesia, pues en esos años en las iglesias pentecostales no usábamos sillas, esto no se usaba, se usaban bancas, ¿verdad? Bueno, y todavía muchas iglesias cristianas no tienen bancas. Entonces le hablaba del banquímetro. ¿Qué es eso? Cuando la gente se va empezando a sentar para atrás. La distancia. Después se sienta al medio, se sienta al final hasta que no viene más. A distancia. Empiezas a provocar una... Ya no me interesa escuchar. Fíjate, es bien interesante esto. Cuando uno está predicando, los ve a todos, ¿verdad? Y naturalmente nuestra cara expresa todo lo que tiene que comunicar, lo expresa la cara. Algunos somos más expresivos que otros, pero sí. Entonces uno cuando está predicando se da cuenta cuando el hermano está en la luna, pero me está mirando. Pero ese tipo no me está escuchando nada de lo que estoy diciendo yo, pero está mirándome a mí. Te oye, pero no te escucho. Lo está poniendo, termina el servicio y uno dice, ¿de qué predico el pastor? Ya tengo idea, pero me estaba mirando. Pero hay otros que descaradamente ya ni siquiera te miran, o sea, están en el teléfono, están... Pero hay otros que te las dicen. ¿Qué fue? ¿Dónde dijo? ¿Dónde dijo? Tienen hambre. ¿Tú ves? Entonces,
Y como dice mi hermana, un carboncito, un leño sacado de la fogata se va a apagar. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Pero si un miembro del cuerpo se aleja del cuerpo, ¿qué pasa? Ya no está completo. ¿Qué pasa si me corto un dedo y lo dejo en la casa? Se va a morir. Ya no funciona. Se va a terminar descomponiéndose, va a salir mal olor de ese dedo. Y el cuerpo va a seguir funcionando, Sí, sí, pero. No, pero el dedo no. ya no funciona. Pero el dedo no. Entonces hay que tener cuidado. Me gusta mucho vi el otro día que alguien decía que un muchacho le dijo a un adolescente, o quizás como su abuelito, un poco más grande, le dice a la mamá: mami, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero yo no siento ganas de ir a la iglesia. Sí, hijo, le dijo, sí me ha pasado. Ujú. Yo hoy día no siento, mami, ganas de ir a la iglesia. Yo te entiendo, hijo. ¿Para qué? Le dije, ¿entonces me puedo ir? No, va sin ganas. Disciplina. Yo tengo que, este cascarón es carne. Lo arracho para la iglesia. Porque podría trabajar si lo arrachamos, ¿no? Ajá. Yo tengo una pequeña compañía de construcción y yo tenía un empleado que ha estado 2 semanas estornudando todos los días, con los mocos en la pera, y no han dejado de ir a trabajar. Y yo le he dicho, quédate en tu casa un día, tómate un remedio. No, tengo que trabajar. Ahí está. Ah, pero si le das jaqueca el domingo no viene. No, especial no, es con jaqueca a la iglesia. Entonces, disciplina. Yo llevo este cuerpecito para la iglesia, quiera este cuerpecito no quiera. Compromiso. Con los hijos es igual. A los hijos hay que dar la libertad que elijan. No, señor. Mientras viva conmigo, se congrega. Porque aunque sea de mala gana, 2 o 3 frases que escuche, cuando esté en el mundo y esté en problemas, se va a recordar y va a buscar al Dios que escuchó. ¿Entiendes de qué hablo? Entonces, ¿qué dice la filosofía en nuestros tiempos? Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a tener nuestra propia religión. Yo no le voy a dar la oportunidad al diablo que arrastre con mi hijo, que lo arrastre después que yo ya le he mostrado el camino. Y después que él toma sus propias decisiones. Pero mientras yo pueda, yo le muestro el camino. Porque, fíjate en esto. Si yo no creo que a mis hijos los debo forzar a conocer, a entrar por la puerta estrecha, es porque yo no creo en esa puerta. Si para mí es poco importante que mis hijos tengan un encuentro con Cristo, es porque para mí no lo ha sido. Porque si realmente yo creo en esta palabra, creo que hay una eternidad, y creo que hay una eternidad con Cristo o una eternidad en el infierno, yo no quiero que mi hijo vaya al infierno. Y mientras esté de embate, lo voy a acercar a Cristo. ¿Me está entendiendo de qué hablo? Es producto de lo que yo sé de la palabra. Por eso que para nosotros no es optativo. Entonces, estos hermanos hebreos, cuando vino la presión, cuando vino la persecución, algunos de ellos dijeron: oye, yo no voy a dejar de ser cristiano, yo no voy a dejar de servir a Dios, pero desde mi casita. Y la reacción del escritor de los hebreos es tajante. Caballeros, nosotros no somos de los que se quedan en la casa. Pero es que nos están persiguiendo. Veamos cómo lo hacemos. Nos cambiamos de sitio, nos vamos a un cementerio, nos vamos a una cueva, nos metemos en una alcantarilla. Pero no vamos a dejar de congregarnos, porque congregarse no es optativo. Es un mandato.